Muy buenas noches, mis hermanas. Una vez más estamos aquí en nuestro taller, continuando con las estrategias del enemigo. Y esta noche vamos a hablar acerca de la perversión del pueblo de Dios. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios creó, Dios nos creó con rectitud y propósito. Sin embargo, el hombre se desvió en su camino. La perversidad espiritual no siempre es inmoralidad visible, sino torcer la verdad y relativizar lo absoluto. Así Jesús cuando estaba predicando, pues llamó a su generación incrédula y perversa, expresiones que revelan la condición espiritual del corazón del hombre. Hay herramientas del enemigo como es la incredulidad. Así es cuando Jesús empezó a hablarle al pueblo de Dios. Pero vamos a ver qué es la incredulidad. Es la falta de fe auténtica. No solo significa no creer, sino dudar. Por eso es que la incredulidad apaga la fe. Y también Jesús les llamó perversos. ¿Qué es la perversión? Es la que distorsiona la verdad, desvía del sentido y transforma lo verdadero en relativo y acomoda la verdad de Dios a los deseos del ser humano. Es decir, es alterar el orden establecido por Dios y corromper las costumbres o valores que ha definido Él. Hoy quiero hablarles de algo muy importante, que es la perversión del pueblo de Dios. Y esto no se refiere a los pecados escandalosos, sino las actitudes internas que silenciosamente nos alejan de Dios. Así nos deja en claro, Jesús nos deja en claro que Satanás hace todo lo posible para que el pueblo no llegue a tener fe. Y si el pueblo cree, Satanás intenta que el pueblo se desvíe. La incredulidad y la distorsión de la verdad, pues eso lleva a que el pueblo se aparte del camino de Dios. Ahora vamos a ver quiénes son los creyentes perversos. La Biblia describe al perverso como torcido, rebelde, ignorante, advirtiendo que en su camino está lleno de espinas. Dios mismo rechaza esa actitud y llama a la iglesia a apartarse de ellos. Aquí en Primera de Corintios 5:13, Pablo dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y así también Sófocles dice que solo el tiempo puede revelar al hombre justo. Mediante este versículo de Primera de Corintios, pues aquí Pablo ordena a ejercer una disciplina espiritual. ¿Por qué llama a este hombre, a ese perverso de entre vosotros? Si bien es cierto, podemos ver en Primera de Corintios 1, un hombre estaba teniendo relaciones con la esposa de su padre. Y entonces Pablo, con, con mucha autoridad, pues, manda a que se quite a ese perverso dentro del pueblo. Aquí hay que ejercer una disciplina espiritual, no por castigo, sino para corregir al pecador, para proteger la iglesia y para que nosotros como iglesia seamos ese testimonio y evitar desviarnos del propósito de Dios. Obviamente había mucha apariencia y así hay en el pueblo de Dios. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque pensamos que el asistir a la iglesia
todas las veces estamos cumpliendo con lo que Dios nos llama a hacer. Pero eso solamente es una apariencia. Pero negamos el poder transformador del Evangelio. A pesar de que nosotros conocemos la palabra, muchas veces nos convertimos en perversos cuando hay falta de temor de Dios, falta de obediencia, falta de disciplina espiritual y falta de sensibilidad al Espíritu Santo. En otras palabras, tenemos una religión externa, pero negamos la eficiencia interna de la fe. Porque la iglesia no es una reunión de personas perfectas, sino que la iglesia debe ser santa. ¿Qué sucede cuando el pueblo de Dios se contamina? Aquí tenemos en Salmo 18, 26. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás con el perverso. Aquí nos está hablando sobre la doblez interna y el engaño personal. La palabra de Dios nos dice claro que tenemos que mostrarnos limpios. Y así como Pablo corrigió a esa persona que estaba en pecado, pues así debemos nosotros también corregir. No esperar que nos llame la atención el pastor u otra persona, sino cuando vamos a las escrituras nos habla la palabra de Dios. De igual manera en Deuteronomios, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Aquí está hablando Dios directamente al pueblo, donde la corrupción del carácter y la torcedura de su conducta hace que se desvíen. Y no solamente se desvían, sino contaminan las próximas generaciones. Así tenemos en Deuteronomios 32:6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco ignorante. Así llama Dios al pueblo. ¿Por qué? Porque se volvieron ingratos y se olvidaron de Dios. Y en Deuteronomios 32:20 y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Una vez más, Dios hablando a su pueblo por esa incredulidad crónica que tenía. Aquí también vemos las actitudes silenciosas de perversión. Según tenemos aquí en Romanos 12:16 dice, vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Aquí nos llama a reflexionar un poquito. ¿Por qué? Porque quizás inconscientemente, ¿sí? Podemos decir que tenemos mucha fe, pero, pero no dentro de esa fe que Dios habla a nosotros. O tal vez tenemos esa apariencia de piedad sin poder espiritual. Sabemos que el espíritu transforma, pero no necesitamos solamente la apariencia, sino la transformación de nuestras vidas. Estas son actitudes silenciosas que cada una de nosotros podemos irnos evaluando. Conocer el Evangelio, podemos conocer la Biblia, sí, podemos conocer la Biblia, memorizarnos versículos, pero a veces seguimos viviendo según nuestra lógica humana. Y ahí es cuando nosotros caemos en esa perversión. Luego tenemos aquí el Evangelio de Cristo versus el Evangelio paralelo. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? En Corintios 2, 5, 7, porque por fe andamos, no por vista.
Cuando nosotros aprendemos a tener esa relación con Dios, pues el Evangelio de Cristo se hace real en nuestras vidas. Mientras que cuando tenemos solamente apariencia, el Evangelio viene a ser un Evangelio paralelo. Una persona dentro de la iglesia y soy otra persona fuera de la iglesia. Cristo es el centro, no nosotros. Entonces, aquí viene la diferencia. Cuando yo pongo a Cristo para que gobierne mi vida, gobierne mis emociones, gobierne mi ego, pues estoy practicando el Evangelio de Cristo. Pero si pongo yo el yo soy el centro, es que yo me siento así, yo creo que es de esta forma, yo creo que esto, no, estás poniendo el yo primero y eso no es lo que realmente Dios quiere de nosotros. También el Evangelio de Cristo se basa en la obediencia, no en lo que yo siento. Quizás el día de mañana puedo sentirme triste, decepcionada o deprimida o con mi salud mental mal. No, allí es cuando tenemos que recordar que tenemos que practicar este Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo produce fruto espiritual, no produce apariencia. Tenemos que aprender a vivir en esencia, esa esencia de Cristo, más no en apariencia. Y también, pues, el Evangelio de Cristo es buscar santidad, no aprobación. Y me llevaba a reflexionar este estudio porque aún nosotros cuando preparamos los estudios no es para que nos aprueben los que nos están escuchando, no, es para buscar santidad. Dios primero me va a hablar a mí mientras hago yo este estudio y luego va a hablar a través de mí al pueblo. No buscamos aprobación. Y también vivir por fe, no por vista. Aquí sabemos que la fe es la certeza, la seguridad de lo que va a venir sin que veamos, ¿verdad? Pero muchas veces el pueblo de Dios necesita ver para creer como Santo Tomás. Y ahí no estamos ejerciendo ese evangelio de Cristo. Y estas son prácticamente esas actitudes silenciosas que nos convierten, aunque no querramos, en esos perversos. Me parece la palabra muy fuerte, pero leyendo el contexto, realmente Jesús llamó así a esa generación. Como consecuencias, las consecuencias espirituales. Y aquí tenemos que tener muy en cuenta algo muy importante. Según Timoteo, segunda de Timoteo 3:5, este versículo confronta la falsedad externa. Miren lo que dice, que tendrá apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. A estos evita. Nos confronta esa apariencia externa. Y aquí en Proverbios 28-26, en cambio, nos confronta la corrupción interna. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en la sabiduría será liberado. Estas dos consecuencias pues nos revela que una persona necesita urgentemente volver a la humildad y al temor de Dios. ¿Cómo tomar acción y corregir esta situación?
Aquí tenemos, por ejemplo, este tipo. Hay personas que son de doble ánimo. Hoy en día prácticamente lo, lo han diagnosticado como bipolar o como está enfermo mentalmente, ¿verdad? Pero a la verdad cree, pero duda, sirve, pero se desanima. Estas personas, según Santiago 1, del 6 al 8, no sé si me gustaría que alguien por favor lo lea. Ahí sí me van a ayudar con estos versículos. A ver, yo lo leo. Ya, que otra persona, por favor, vaya buscando Primera de Juan 2, 15, 16, Romanos 16, 12, 16, Efesios 4, 20, Romanos 12, 11. Esto Ujú. nos ayuda a interactuar y también para que podamos afirmar con lo que estamos hablando aquí. Ya, Cartica, yo lo Bien, busco primera de Juan 2 15 y 16, ¿ya? Para continuar. ok. Bueno, vamos a leer entonces Santiago 1 del 6 al 8. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mucho cuidado entonces con ser que seamos personas de doble ánimo, porque ahí es donde que empieza la duda. Más bien tenemos que afirmar la fe diariamente en oración para que no seamos como esas olas del mar, sino más bien firmes en la fe. Por favor, me ayudan a buscar Primera de Juan 2, 15, 16. Ya, yo lo tengo, Cartica. Primera de Juan 2 15 16 nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí nos está diciendo que no tenemos que buscar placer y éxito más que la santidad, sino valorar lo eterno más que lo temporal. Y entonces dejamos ese amor al mundo. Si en algún momento pensamos o sentimos que, un ejemplo nada más, cómo me gusta esa cartera o ahora que está de moda la tecnología, cómo me encantaría tener ese nuevo teléfono y pongo todo ese anhelo por ese nuevo teléfono. Es algo simple, es algo simple, pero estas actitudes silenciosas pues nos hace desviarnos de Dios. Más bien tenemos que valorar lo eterno más que lo temporal. Por ejemplo, la tecnología utilizamos para para estos talleres. Qué hermoso, muy bien, va a tener su teléfono, perfecto, pero ¿para qué? Realmente para que yo pueda asistir al taller de las mujeres sabias porque me es necesario aprender más de la palabra de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Vamos con el orgullo espiritual en Romanos 12, 16. Amén. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Muy bien, muchas veces ha sucedido de que, bueno, pues yo llevo tantos años en el Evangelio y yo sé
realmente yo he estudiado y he aprendido, por lo tanto, yo quiero hacer, participar, hacer en tal cosa. No porque usted sepa, sino sencillamente porque con humildad tiene que aprender también a escuchar consejo y aceptar corrección. Pero o sea, dentro del corazón humano se resiste muchas veces a aceptar corrección. Y yo se los digo con experiencia. Muchas veces sí me ha costado aceptar corrección. Y lo he ido aprendiendo poco a poco porque mientras más conocemos de la palabra de Dios, entendemos, no nos regimos ya nosotros mismos, sino es Dios en nosotros. Y, y cada vez que nosotros necesitamos consejo, pues tenga cuidado y no vaya y pida consejo a la vecina, tampoco vaya y pida consejo al hermano, a la hermana. No, primero pida consejo a Dios a través de las escrituras y aprendamos a ser humildes. Prácticamente hoy en la tarde yo estaba orando y estaba repasando esto y yo le decía, Padre Celestial, si hay algo que yo tengo que corregir, ayúdame, ayúdame. ¿Verdad? Entonces, hoy me di cuenta con estos pequeños errores que tengo que dejar de depender de mis hijos para que cuando yo tenga algún problema con la computadora, yo lo tenga que resolver. Y ya me lo han dicho eso mis hijos, ¿verdad? Esto en ejemplos sencillos. Ahora, dentro de cada uno de nosotros, vaya meditando, vaya meditando. ¿Y cuál de esos tipos de acciones tenemos para corregir? Me gustaría que alguien me ayudara. Descuidado en el hablar. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Qué hermosa palabra. Que no salga ninguna palabra corrompida. Quiere decir que cuando nosotros llegamos a Cristo, pues obviamente hasta nuestra forma de hablar cambia. Incluso, incluso hasta esas bromas tradicionales o quizás esas bromas de doble sentido no es correcto. Son actitudes silenciosas que corrompen nuestro corazón, que se contamina nuestro corazón. Más bien dice que tenemos que hablar con gracia y edificación. Y no sé si les ha pasado incluso dentro de la familia el estar poniendo ciertos nombres a las personas, ¿verdad? Ciertos nombres, ¿cómo le llaman ustedes? Apodos, Apodo, sobrenombre. sobrenombres. Cuidado con ese tipo de cosas, porque allí nuevamente estamos cayendo en esas, yo las llamo pues actitudes silenciosas de perversidad, porque quizás usted piense que no lo está haciendo, no lo está diciendo con maldad, pero el enemigo utiliza esas, esas actitudes, las utiliza como crítica, como chisme, como murmuración. Y de pronto, pues viene el conflicto interno para usted. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a hablar, no hemos cambiado nuestro lenguaje. Me gustaría que en Romanos 12:11 vamos a ver qué es lo que dice en cuanto a la indiferencia.
¿Alguien que tenga Romanos 12:11? A ver, yo puedo leer. Dice, Amén. trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. ¡Qué hermoso! Mm. Dice, servir, o sea, hay muchas personas que tal vez van a hacer las cosas que se le asignaron porque por compromiso. Y aquí yo le he puesto servir sin pasión. Si en algún momento alguna de nosotros hemos sentido, porque sí a veces tenemos esos sentimientos, pues es el momento de cambiar. Hay que reavivar el propósito en el servicio. Recuerde que nosotros fuimos creadas para glorificar a Dios y para que su propósito se cumpla en nosotros. Qué importante tomar acción y corregir estas actitudes silenciosas. Me- Hermana, perdón. Es lo mismo que dice aquí en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente, en espíritu sirviendo al Señor. ¿Es lo mismo? es lo mismo, solamente que ha de ser en otra traducción. Esta traducción es mucho más amplia, mucho más clara. No seamos perezosos. Aquí nos está hablando eh, de la pereza también. Pero en Ujú. sí, muchas veces nosotros como el pueblo de Dios caemos. Recuerden que Dios habló a su pueblo y los llamó locos e ignorantes. Jesús, cuando estaba discipulando, también nos llamó generación perversa. Y luego, si ya una vez que nosotros hemos reconocido qué errores tenemos, pues ya viene la otra parte. ¿Cómo yo ayudo? Primero tengo que hacerme el examen, la evaluación yo, ¿verdad? Y luego, ¿cómo ayudo a otros creyentes? Por ejemplo, enseñar con amor y verdad. Miren lo que nos dice en Gálatas 6:1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, refiriéndose a nosotros, restaurarles con espíritu de mansedumbre. Quiere decir enseñar con amor y verdad. Y también acompañar espiritualmente. Si alguna persona tiene alguna situación, alguna hermana, yo la tengo que llamar es para fortalecerle, para orar juntos, para tener esa comunión. Y así alimentarnos mutuamente, mas no desviarnos. Imposible que llamemos a una persona para saber los detalles. Por ejemplo, digamos en un caso X, alguien tuvo un accidente. Muy bien. Ya sabemos que tuvo un accidente esta persona. Conozco yo a la hermana de esta persona. Yo no le voy a llamar a averiguar los detalles, cómo así, por qué, a qué hora y cómo fue y qué pasó. No, 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 no. Omitamos esos detalles y más bien yo la voy a llamar para ayudarle a confortar, a tener palabra de Dios y decirle eh, todos los versículos que aprendemos, decirle que tenga fe, que todo va a salir bien. Un ejemplo de esto es Silvita, ¿verdad? ¿Cuántas no le han llamado Amén. a Silvita? ¿Cuántas veces Sí, hemos llorado, Silvita, juntas, ¿verdad? sí. Entonces, esta es la forma que nosotros necesitamos ayudar a otros. Acuérdese, enseñando con amor, acompañándole espiritualmente
en caso sea en algún caso alguna situación o lo que haya pasado. Incluso no solamente tiene que haber situaciones difíciles, sino también una llamada porque, digamos, cumplió años, una llamada porque se acordó, incluso porque sencillamente se acordó, no sé, Dios puso en mi corazón, yo le estaba llamando para saber cómo está, cómo le va. Entonces, cuando nosotros empezamos a poner en práctica todo lo que nos está mandando Dios hacer, que es el espíritu de mansedumbre, pues yo estoy segura de que más mujeres sabias vamos a tener aquí. Pero es momento de tomar acción. También hay que modelar con una vida congruente, ser el ejemplo, ¿verdad? Yo no puedo enseñar a una persona que hay que tener paciencia con los familiares y más bien me peleo con mis hermanos porque no quieren oír de la palabra, porque no quieren aceptar. No, 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 no. Más bien yo tengo que aprender a ser más humilde para que mi familia pueda ver en mí ese ejemplo, ¿verdad? Entonces, y también enseñar el discernimiento bíblico, ayudarles a través, me encanta muchísimo la estructura que hay en la iglesia, como es, por ejemplo, ganar, edificar, y a medida que uno va avanzando, pues va aprendiendo más de la palabra. Y allí cuando uno tiene eh, por ejemplo, alguien está en alguna situación difícil, pues ahí estamos nosotros para ayudarle con ese discernimiento bíblico. Silvita, por ejemplo, o alguien más dice, no entiendo esto, no sé, me pueden ayudar, me pueden explicar. Justamente estos talleres son para eso, para ayudarnos los unos a los otros en esa edificación espiritual y promover el discipulado continuo, llevando a las personas a la conversión. Sin discípulos es engendrar hijos para el diablo. Así lo menciona Juan Wesley. Quiere decir que si nosotros no tenemos hijos espirituales, entonces ¿cómo vamos a mostrar ese testimonio de Cristo a otros? Podemos ayudar a otros creyentes orando por ellos, guiándolos con paciencia y recordándoles que el verdadero evangelio transforma desde adentro hacia afuera. No debemos juzgar al caído, sino extender la mano con amor. La restauración comienza cuando mostramos el mismo amor que Cristo mostró hacia nosotros. Y aquí viene la parte interesante. Podemos nosotros, sí, en este momento reflexionar y mirar cada uno de nosotros dónde es que necesitamos, en qué área necesitamos alinearnos con el Evangelio. Tómese unos 10 a 15 minutos cuando esté en su devocional y pídale al Espíritu Santo. Por lo menos empiece con 3 cosas, ¿sí? Con 3 cosas, sea en el área espiritual, intelectual, física, que necesita alinearse de acuerdo al Evangelio. Por ejemplo, la semana pasada hablamos sobre yoga, que es parte, obviamente, del ejercicio, entre comillas, pero ya aprendimos de que eso no es de Dios. Entonces, para ejercitar mi cuerpo, pues voy a tener que salir por lo menos a correr o para hacer ejercicio unos 30 minutos y así voy ejercitando mi cuerpo.
Entonces he hecho ese cambio. Si antes yo no sabía que realmente los ejercicios que se hacen de yoga eran dedicados para ciertos dioses, pues hoy en día corrijo esa actitud silenciosa, ¿sí? Corrijo y empiezo a hacer ejercicio en mi casa, a saltar, porque necesito alinear mi mente, mi cuerpo, mi espíritu para poder ayudar a otras personas. Y, y otro segundo punto sería, les invito a cada una de ustedes, las mujeres sabias, ore, llame por teléfono en esta semana a alguna persona que no está ahora en el taller. Llámele. No solamente es María de los Ángeles, sino cualquiera de nosotros, llamarle a otra persona y bueno, pues, y decirle, mira, sabes que te hemos extrañado en el taller de mujeres sabias y no me interesa saber las situaciones, por qué no has entrado, pero sí tengo el deseo de orar por ti. ¿Te gustaría que yo este momento ore por ti? Y en ese momento usted ore con esa persona. Y otra cosa, pues recordemos, recordemos que debemos caminar por fe, no por vista. Y que seguir el Evangelio de Cristo no por mi propia versión, sino como Cristo nos manda a que sigamos. Y esa sería la forma en que nosotros nos sigamos identificando como el pueblo de Dios. Y entonces vamos a hacer una oración final. Hasta aquí ha llegado mi parte. Pero vamos a tomar y vamos a apropiarnos de este salmo 25, 4 y 5 que dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle a Dios. Padre amado, en esta hora, vamos a concluir este taller reconociendo tu verdad y tu luz. Hoy nos has mostrado como una radiografía espiritual lo que dice en Romanos 12:6. Revela de nosotras las áreas donde nos hemos contaminado, enfriado o nos hemos apartado del carácter tuyo. Te pedimos perdón por toda forma de depravación interna, por aquellas actitudes ocultas que silenciosamente nos alejan de ti. Señor, no queremos vivir paralelamente al Evangelio, caminando por emociones, por apariencia o por nuestro propio razonamiento. Hoy renunciamos a ese camino torcido y abrazamos tu verdad absoluta. Queremos un espíritu humilde, enseñable y rendido completamente a ti. Endereza nuestro corazón, Señor. Quita el doble ánimo, arranca el amor al mundo, derriba todo orgullo espiritual y toda rebeldía disfrazada de independencia. Límpianos de palabras sin edificación, de indiferencia espiritual, de tibieza y conformismo. Tu Espíritu Santo sea nuestra guía, nuestra fuerza y nuestra convicción diaria. Hoy declaramos que queremos vivir un evangelio verdadero, íntegro, obediente y lleno de fruto. Que Cristo sea nuestro camino, no nuestra costumbre. Que nuestra vida no sea apariencia, sino evidencia de transformación. Señor, haznos mujeres que restauran a otras, mujeres que guían con mansedumbre, que modelan tu carácter, que acompañan el amor, que disciplinan con firmeza y compasión.
Danos discernimiento para identificar lo falso y valentía para sostener lo verdadero. Gracias por hablarnos en esta noche, por confrontarnos y por transformarnos. Sellamos este tiempo declarando que salimos más alineadas, más fuertes y más cerca de ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén.